y eminente profesor de nuestra ilustre Universidad de los Andes, así como venerable profesor de nuestra institución. Su trayectoria, sin duda, es un testimonio de dedicación y excelencia. Miembro activo de la Academia de Mérida, prolífico escritor, reconocido conferencista y un riguroso investigador con una dilatada experiencia en el campo educativo y científico. Su profundo conocimiento y su arraigada conexión con la historia y el legado de nuestra región lo posicionan como la persona idónea para desentrañar la esencia y el propósito de nuestra institución a lo largo del tiempo. Sin más preámbulo y con la certeza de que seremos partícipes de una disertación magistral, cedo la palabra al doctor Ricardo Contreras. Bienvenido, doctor, el estrado es suyo. Lo recibimos con un fuerte aplauso. Con la venia del presbítero Ramón Paredes, rector de esta casa de estudio, el padre Leonardo Arellano, director de estudios, de los demás miembros del equipo formador de esta institución, mi saludo a los seminaristas, invitados especiales. A modo de pórtico, al comenzar esta conferencia que hemos querido intitular Seminario Arquidiocesano San Buenaventura de Mérida, Historia y Misión, quisiera señalar que hablar de esta institución es hablar de una institución viva, que aunque enraizada en 240 años de historia eclesial, sigue abierta a los signos de los tiempos y comprometida con la formación de sacerdotes para el mundo de hoy. Ahora bien, el seminario no puede ser visto como un mero espacio físico. Es ante todo la suma de compromisos, de fe, de una comunidad que día a día cultiva en el corazón de sus seminaristas el deseo de configurarse con Cristo y transformarse en cristóforos en medio del mundo. Ahora bien, es importante resaltar que la Iglesia en el siglo XXI necesita pastores que sepan dialogar con la cultura contemporánea, sin perder la raíz en el Evangelio y la tradición. Necesita sacerdotes capaces de sostener con firmeza la fe de sus comunidades, de escuchar con sabiduría, de acompañar con ternura. Formar este tipo de hombres es la misión del seminario. Entonces, el Seminario de Mérida quiere ser un lugar donde la formación intelectual, espiritual, humana y pastoral no se viva como parcelas separadas, sino como una dimensión integrada en una misma y en una vocación: ser todo para Cristo y para su pueblo. Tal como se desprende del decreto Optatam Totius, el seminario se presenta ante nosotros como una comunidad de formación intelectual y de fe, donde el proceso formativo está acompañado por el discernimiento y la vivencia de una experiencia profundamente eclesial. En tal sentido, con esta conferencia buscamos hacer una memoria agradecida de la historia de esta institución, relatada a modo de síntesis,
reconocer su misión presente y vislumbrar con esperanza su porvenir será nuestra misión en los próximos minutos. Todo ello a la luz del Paráclito que ilumina cada rincón de esta casa de formación. Parte 1 de esta conferencia: Historia del Seminario de Mérida. No es fácil abordar 240 años de historia en una conferencia como esta. Sin embargo, intentaremos realizar un ejercicio de síntesis y proponer una posible división cronológica que facilite la comprensión del devenir histórico de la institución a lo largo de 2 siglos y medio. Para ello propongo la siguiente clasificación. Primera etapa, etapa fundacional, 1785-1790. Segunda etapa, el seminario entre la monarquía y la república, 1792-1821. Tercera etapa, el seminario en medio del laicismo secular decimonónico, 1821-1897. Cuarta etapa, el seminario en reconstrucción, avanzando por el siglo XX, 1897-1978. Quinta etapa, el seminario en expansión y crecimiento, aterrizando el siglo XX, 1978-1991. Y sexta etapa, el seminario en los albores del siglo XXI, 1991-2025. A continuación, abordaremos los aspectos fundamentales de cada una de estas etapas en esta primera parte de la conferencia. La segunda parte de la conferencia consistirá en abordar los aspectos resaltantes de la misión del seminario ante la perspectiva del nuevo siglo. Primera etapa, etapa fundacional, 1785-1790. El franciscano Fray Juan Ramos de Lora fue ordenado obispo el 22 de julio de 1783 por el arzobispo de México, Monseñor Alonso Núñez de Haro y Peralta, y emprendió su viaje hacia Venezuela en agosto de ese mismo año. Arribó a Maracaibo el 16 de marzo de 1784 y tras algunos meses de estancia emprendió en febrero de 1785 el trayecto hacia su sede episcopal, atravesando el puerto de San Antonio de Gibraltar el 26 de ese mes con rumbo a las cumbres merideñas. Con la llegada e instalación definitiva del obispo en febrero de 1785, Mérida se consolidaba como capital episcopal, marcando un punto de inflexión en su historia religiosa, política y especialmente sociocultural. Pocos días después, en marzo de 1785, Ramos de Lora fundó una casa de estudios destinada a la formación del clero, lo que representa el germen del seminario. Los historiadores coinciden en señalar como fecha fundacional el 29 de marzo de 1785, aunque también afirman que esta iniciativa se realizó sin autorización real. Provisionalmente, el obispo destinó para tal fin el antiguo convento de los franciscanos, por entonces en estado de abandono.
donde los jóvenes con vocación eclesiástica comenzaron a recibir instrucción en latín, gramática, filosofía y teología. Todo ello mientras se gestionaba el reconocimiento formal como seminario conciliar o seminario tridentino. Ambas denominaciones terminan siendo exactamente la misma, pues tiene como referencia el Concilio de Trento. Estos hechos permiten sostener la hipótesis de que la idea de fundar un seminario no surgió en Mérida, sino probablemente en Maracaibo, o incluso antes, mientras Fray Juan Ramos de Lora aún se encontraba en el Colegio San Fernando de México. Recordemos que el Colegio San Fernando de México era una institución intelectual de mucha altura, una institución eclesial de envergadura que dirigía todas las misiones de los franciscanos en el extenso virreinato de la Nueva España. Tras ser nombrado obispo de Mérida de Maracaibo, seguramente que en el Colegio de San Fernando ocurrió esa primera idea, se sembró esa primera semilla de la necesidad de fundar un colegio de estudios en esta nueva diócesis de Mérida de Maracaibo. 2 años después, cumplidos los requisitos necesarios, por Real Cédula del 9 de junio de 1787, Carlos III aprobó y erigió el Colegio Seminario Tridentino, y el 20 de marzo de 1789 sería Carlos IV quien aprobó la construcción de un edificio destinado específicamente al seminario, al que se le dio, según consta en ese documento, el patronímico de San Buenaventura y el título de real, con todos los privilegios, recibiendo en definitiva la denominación de Real Seminario Tridentino. Es importante señalar que este edificio se levantó a expensas de las rentas personales del propio Ramos de Lora, que también dejó en su testamento su biblioteca personal, que según consta estaba constituida por 617 libros. Para ese año de 1789 se estima que el seminario contaba con 42 seminaristas, fundamentalmente de fuera de la ciudad de Mérida. El 1 de noviembre de 1790 fue concluido el edificio del nuevo seminario y ese mismo día se consagró su capilla conforme al deseo del obispo fundador, quien había manifestado su voluntad de ser sepultado allí. El 8 de noviembre se dio inicio oficial al primer curso académico, marcando así el comienzo formal de la vida institucional del seminario. Sin embargo, al día siguiente, el 9 de noviembre, a las 6:45 de la mañana, falleció el obispo Monseñor Dr. Fray Juan Ramos de Lora y, conforme a su expreso deseo, fue sepultado en la capilla del nuevo seminario en el centro del presbiterio. Según las investigaciones de algunos especialistas en la materia, este primer seminario queda actualmente ubicado en lo que serían las instalaciones del edificio del rectorado, y la capilla de este seminario se ubicaría más o menos en donde actualmente se encuentra el Teatro César Rengifo. Se cree que en ese lugar, en el Teatro César Rengifo, en alguna de las áreas que le corresponden, se encontraría la sepultura de Monseñor Fray Juan Ramos de Lora. Pendiente queda una investigación arqueológica para ubicar los restos de este insigne fundador. Segunda etapa, el seminario entre la monarquía y la república, 1790-1828.
Entre 1790 y 1794, la diócesis de Mérida de Maracaibo y su seminario estuvieron sin obispo residente. Durante ese tiempo, el gobierno eclesiástico fue asumido sucesivamente por el presbítero doctor Luis Dionisio de Villamizar y luego por el presbítero licenciado Hipólito Elías González. Aunque en 1791 fue nombrado obispo el dominico Fray Manuel Cándido de Torrijos, no llegó a Mérida hasta agosto de 1794 y falleció inesperadamente a escasos 3 meses de haber tomado posesión de su silla episcopal. Es importante señalar que, a pesar del corto tiempo que permaneció en Mérida, el obispo Monseñor Dr. Manuel Cándido de Torrijos y Rigueiros tenía la intención clara de impulsar reformas sustanciales en el seminario, orientadas a modernizar la formación del clero y ampliar el horizonte intelectual de los futuros sacerdotes. Para ello, encomendó directamente al presbítero licenciado Hipólito Elías González la tarea de reorganizar el plan de estudios y fortalecer el cuerpo docente. Una de sus principales preocupaciones, y esto llama profundamente la atención cuando se leen los anales de este periodo histórico, es que Monseñor Torrijos consideraba que el clero debía estar también al tanto de los avances del pensamiento moderno, en particular de las ciencias naturales. Esto quizá por su formación intelectual, quizá por su formación en la orden de predicadores. De hecho, fue prior de la provincia de la orden de predicadores. Manuel Cándido de Torrijos trajo consigo una valiosa biblioteca. Algunos estiman que contaba con 3.000 libros, otros hablan de 15.000 y los más arriesgados se atreven a señalar que poseía 30.000 libros. Particularmente yo me inclino por el número más pequeño, puesto que moverse en estos territorios hispanoamericanos en ese momento con una biblioteca tan grande era humanamente muy complicado. Y el obispo Torrijos emprendió el viaje a Mérida desde Santa Fe de Bogotá, donde fue consagrado obispo por el arzobispo titular de esta sede episcopal. Aunque su muerte impidió concretar sus reformas, su legado destaca por haber promovido una visión integradora entre la fe y la razón, anticipando el modelo de seminario moderno, orientado a formar pastores críticos y abiertos al diálogo con la cultura. En 1795, el presbítero licenciado Hipólito Elías González, como vicario general y gobernador eclesiástico en sede vacante, emprendió reformas clave en el seminario de Mérida, siguiendo el ideal del obispo Torrijos. Separó el cargo del rector del de obispo para asegurar una dedicación continua al seminario, nombrando como rector al presbítero doctor Juan José Mendoza. Se implementó un modelo más racionalizado, con concursos para cargos docentes. Se ampliaron las cátedras con nuevas asignaturas de Derecho Civil y de Derecho Canónico. La idea era que el seminario pudiera ser una casa de estudios abierta para que no solamente se formaran los religiosos en el ámbito del derecho canónico, sino que también se pudieran formar laicos en el ámbito del derecho civil. Se reorganizaron los cursos de filosofía y teología. Estas reformas consolidaron al seminario como un centro de formación sacerdotal, pero también un centro de educación superior. Mientras se desarrollaban estas reformas en el seminario, ya desde 1790 residía en Mérida el presbítero licenciado Francisco Javier Irastorza,
quien ocupaba el cargo de deán del Cabildo Catedralicio. El famoso deán Irastorza fue el primero en concebir la idea de transformar el seminario en una universidad, con el propósito de elevar a Mérida al rango de capital cultural del occidente venezolano. El tránsito entre el siglo XVIII y el siglo XIX encontró al Seminario de Mérida en una etapa de extraordinaria expansión intelectual y espiritual, guiado por la figura del rector presbítero doctor Juan Hurtado de Mendoza, quien ejerció dicho cargo entre 1795 y 1800. Algunos historiadores sostienen que durante este periodo el Seminario de Mérida fue uno de los mejores seminarios de Hispanoamérica, tanto por la calidad intelectual de sus profesores como por la estatura académica y moral que alcanzaron los alumnos que se formaron en sus aulas. Cuando se revisa la lista de los egresados del Seminario de Mérida en esta etapa, no solo se consiguen a mentes preclaras que formarán parte del clero venezolano, algunos de ellos llegarán a ser obispos, muchos de ellos sacerdotes con altos cargos de desempeño en la estructura eclesiástica, sino también muchos civiles que formarán parte de los nuevos gobiernos de la naciente república e incluso formarán parte de las fuerzas militares. En enero de 1800, el deán Irastorza solicitó al rey Carlos IV la creación de una universidad en Mérida, iniciativa reforzada en 1802 por el nuevo obispo, Monseñor Santiago Hernández Milanés. En 1805 se establecieron estudios de medicina especulativa y práctica en el Colegio Seminario Tridentino, con 34 alumnos y una duración de 4 años. Finalmente, el 18 de junio de 1806, Carlos IV concedió al Seminario San Buenaventura la facultad de otorgar grados de filosofía, teología, derecho canónico, elevándolo a la categoría de academia. Es decir, no le concede el título de universidad, pero sí le concede un título similar al de academia. Las academias en ese entonces eran instituciones con un rango inferior a la de universidad, pero que podían otorgar títulos equivalentes a los títulos universitarios. Con esta prerrogativa que el rey Carlos IV le otorga al Seminario de Mérida en ese momento, el seminario se convierte en una casa de estudios superiores que, si bien no ostentó el título de universidad, sí podía otorgar, como he señalado, esos grados y esas titulaciones académicas. El primer acto de grado tuvo lugar el 4 de diciembre de 1808, con la investidura de 3 doctores: el merideño Buenaventura Arias, que sería después obispo, y los maravinos Mateo José Masi Rubí y José Lorenzo Reimer, los 2 primeros como doctores en teología y el último como doctor en derecho canónico. El acto de grado consistía en colocar el birrete y colocar un anillo que señalaban la investidura como grado doctoral. Tras los acontecimientos del 19 de abril de 1810 en Caracas, el obispo Santiago Hernández Milanés se vio obligado a tomar postura en favor del movimiento por los derechos de Fernando VII. El 16 de septiembre de ese año se conformó en Mérida la Junta Superior Gobernativa, con participación de eclesiásticos y de miembros del propio seminario, y compuesta por 12 miembros, 6 de los cuales eran sacerdotes. El 21 de septiembre
En virtud de una real cédula de Carlos IV, esta Junta decretó, en virtud de esa real cédula de Carlos IV que le daba al seminario el estatus de academia, es decir, la prerrogativa de otorgar títulos, la Junta Gubernativa decidió cambiarle el nombre al seminario y establecerlo formalmente como la Real Universidad de San Buenaventura de Mérida de los Caballeros, manteniendo como rector al obispo Hernández Milanés y creando nuevas cátedras para atender un alumnado que crecía en número. El 23 de septiembre, en acto solemne, se instaló oficialmente el claustro, presidido por el nuevo rector, el presbítero doctor Buenaventura Arias. Es decir, esta nueva universidad, o esta primera universidad, Real Universidad San Buenaventura de Mérida, tendría como rector nato al obispo y como rector en funciones al presbítero Buenaventura Arias. El 16 de marzo de 1812, un devastador terremoto que afectó desde Caracas hasta Mérida cobró la vida del obispo Santiago Hernández Milanés y forzó el traslado del seminario a Maracaibo, también el traslado de la propia sede episcopal. En medio del caos generado, no solamente por ese movimiento telúrico, sino también por la incipiente guerra de independencia. El 13 de mayo de ese año, el deán Irastorza y el canónigo Masi Rubí solicitaron oficialmente a la corona el traslado de la sede episcopal y del seminario, el cual permaneció en Maracaibo durante casi 10 años, cumpliéndose, por cierto, una vieja aspiración de los maravinos que, como ustedes recordarán de los anales de la historia de Mérida, tuvieron fuertes intercambios de comunicaciones mientras estaba recién llegado el obispo Fray Juan Ramos de Lora, pues Maracaibo siempre tuvo la aspiración de ser ella la sede del episcopado de Mérida de Maracaibo. Durante este periodo el seminario de Mérida funcionó en la casa que ocupaba anteriormente la Real Administración de Rentas y Tabaco y se reactivaron las clases de latinidad y filosofía bajo la rectoría del canónigo doctor Mateo José Mas y Rubí. El 8 de enero de 1816, el nuevo obispo de Mérida, Monseñor Rafael Lazo de la Vega, instaló solemnemente el Seminario Conciliar y Real de San Buenaventura y San Francisco de Mérida de Maracaibo. Fíjense que cambia el nombre para dar sentido a ambas ciudades, es decir, dar sentido a el Seminario San Buenaventura, que tiene su origen en Mérida, y el Seminario de San Francisco, que sería propiamente el Seminario Maradino. Contaba inicialmente este seminario de San Buenaventura y de San Francisco de Mérida con 9 alumnos. En 1817, 10 jóvenes recibieron el título de bachilleres en filosofía, mientras que 3 presbíteros y 6 laicos obtuvieron la licenciatura y el título de maestros en filosofía. El 16 de octubre de 1821, el vicepresidente de la naciente República de Colombia, general Francisco de Paula Santander, puso el ejecútese al decreto del 28 de septiembre de ese mismo año que restituía el seminario en Mérida, donde el obispo Lazo de la Vega lo reinstaló el 10 de diciembre de 1821, al mismo tiempo que lo hacía la propia sede episcopal, concluyendo así este interregno del seminario en Madrid. Entre 1822 y 1826, Lazo de la Vega designó como rector del seminario a un egresado de esta casa de estudios, el presbítero doctor José de la Cruz Olivares. De hecho, los rectores que he mencionado hasta el momento, en su mayoría
eran egresados de esta propia casa de estudios. Sobre la situación del panameño Monseñor Rafael Lazo de la Vega, nombrado quinto obispo de Mérida por Pío VII el 8 de marzo de 1815, a instancias del rey Fernando VII, no vamos a entrar aquí en detalles, pues habría que decir mucho, pero lo que sí queda claro es que su posición inicialmente realista cambió y se convirtió a una posición fervientemente patriota. Amigo de Bolívar, miembro del Congreso Constituyente de Cúcuta de 1821, fue firmante como diputado de la Constitución y por su mediación ante la Santa Sede se nombraron los primeros obispos de la América independiente entre 1823 y 1828. Este es un periodo histórico que merece la pena leer con mucho cuidado. Hay suficiente documentación, inclusive hay un libro escrito por Monseñor Juan de Dios Piña. Tercera etapa, el seminario en medio del laicismo secular decimonónico 1828-1897. Hablar de la historia del seminario de Mérida a partir de la salida del obispo Lazo de la Vega, que fue nombrado en 1828 como arzobispo de Quito, es adentrarse en un periodo de gran complejidad, en medio de un panorama que inició el proceso de separación institucional entre el seminario y la universidad. Aunque los estudios eclesiásticos continuaban formando parte del pensum universitario, la administración y el gobierno de ambas entidades comenzaron a separarse. En 1832, el presbítero Ignacio Fernández Peña fue designado como el primer rector del seminario de esta nueva etapa. Bajo el episcopado de Monseñor Juan Hilario Bosset, que fue obispo de Mérida por 31 años, entre 1842 y 1873, se consolidó esta autonomía institucional. Las autoridades universitarias eran diferentes a las autoridades del seminario, aunque compartían vínculos académicos. Sin embargo, esta separación, y quiero subrayar esto, esta separación trajo consigo una consecuencia significativa. El seminario fue perdiendo gradualmente la facultad de conferir grados menores y mayores. Esto, sin lugar a dudas, no afectaba la calidad de la formación intelectual de los seminaristas, pero sí limitó a los estudiantes el acceso a títulos académicos reconocidos, razón por la cual debían recurrir a las universidades ya instituidas o salir del país, por ejemplo, a Santa Fe de Bogotá, para acudir a otras instituciones en busca de obtener títulos reconocidos. Ahora bien, debe quedar claro que la Iglesia venezolana en esta primera etapa republicana tuvo que enfrentar numerosos obstáculos que marcaron profundamente las relaciones entre el poder civil y la institución eclesiástica. En este contexto, el seminario no solo padeció consecuencias materiales de las guerras intestinas, enmarcadas en el fenómeno que todos conocemos, el caudillismo, y más tarde, entre 1859 y 1873, por esa guerra fratricida conocida como la Guerra Federal, sino que también sufrió los embates de un nuevo clima político e ideológico caracterizado por la influencia creciente de la masonería y una persistente hostilidad hacia la presencia eclesiástica en el ámbito educativo y en la esfera sociocultural en general. A pesar de ese ambiente adverso, la Iglesia no renunció a participar activamente en procesos cruciales para la construcción de la nueva nación.
De hecho, muchos eclesiásticos fueron elegidos como parlamentarios o colaboraron en la redacción de leyes y constituciones. Solo por citar un ejemplo, Monseñor Silvestre Guevara y Lira, arzobispo de Caracas, fue senador y firmante de la ley de abolición de la esclavitud en Venezuela, promulgada el 24 de marzo de 1924 bajo la presidencia del general José Antonio Monagas. Sin embargo, a pesar de este compromiso con la vida republicana, se consolidaba paralelamente en muchos sectores de la sociedad venezolana una corriente de laicismo secular que propugnaba una estricta separación entre la Iglesia y el Estado. Esta tendencia, especialmente acentuada tras la Guerra Federal, se intensificó a partir de la década de 1860 con el ascenso de los gobiernos de corte liberal. Como consecuencia, la Iglesia y con ella los seminarios se vio progresivamente obligada a replegarse sobre su misión esencial y a resistir los intentos de relegar la fe al ámbito estrictamente privado. Este movimiento de laicismo secular, auspiciado por los gobiernos liberales en este momento, no solo fue característico del caso venezolano, sino que se extendió por muchos otros países de América Latina e incluso lo veremos surgir en España bajo el reinado de la reina Isabel II de Borbón. Podemos afirmar que cada lustro de la segunda mitad del siglo XIX venezolano presenta características propias en lo que respecta a las relaciones entre la Iglesia y el Estado. Sin embargo, será a partir del ascenso de Antonio Guzmán Blanco al poder cuando la Iglesia comience a enfrentar una persecución sistemática y sostenida cuyas consecuencias repercutieron definitivamente en la vida de todos los seminarios y especialmente en la vida del seminario de Mérida. Esta ofensiva ideológica y política no solo afectó a la Iglesia en su dimensión pública, sino que hirió gravemente la estructura formativa al atacar directamente a quienes por derecho y misión estaban llamados a preservar y guiar sus seminarios, es decir, a los obispos. En este contexto es necesario recordar que los obispos, en cuanto pastores propios de sus diócesis y máximos responsables de los seminarios, están llamados a llevarlos en su corazón y a velar con esmero por su misión. Por ello, toda agresión contra un obispo no solo comprometía su persona o su dignidad episcopal, sino que afectaba directamente el corazón mismo de la formación sacerdotal, es decir, afectaba también a los seminarios. Amparado en la llamada Ley de Patronato Eclesiástico, heredera espúrea del patronato regio, el Estado venezolano en el siglo XIX impulsó una serie de medidas hostiles contra la jerarquía eclesiástica. Como consecuencia, numerosos prelados fueron víctimas de abusos, expulsiones y destierros, lo que afectó directamente la vida y estabilidad no solo de las diócesis, sino de los seminarios. Solo por mencionar algunos casos, Mariano de Talavera, vicario apostólico de Guayana, expulsado en 1831. Ramón Ignacio Méndez, arzobispo de Caracas, expulsado en 1830 y vuelto a expulsar en 1836. Silvestre Guevara y Lira, arzobispo de Caracas, expulsado en 1870. Manuel Antonio Varal, vicario apostólico de Caracas, quien sufrió persecución y murió en el exilio en Curazao.
también fueron objeto de represalias dos obispos de Mérida, Monseñor Buenaventura Arias, vicario apostólico de la diócesis, sometido a extrañamiento del país, así se llamaba, de acuerdo a la ley de patronato eclesiástico, la expulsión, sometido a extrañamiento del país en 1830, y Juan Hilario Bosset, obispo de Mérida, quien fue expulsado en 1848. Regresó en 1849, siguió gobernando la diócesis y fue nuevamente desterrado en 1872 por órdenes de Antonio Guzmán Blanco. El maltrato a los obispos fue en consecuencia un golpe directo a los seminarios. El episodio más funesto tuvo lugar el 21 de septiembre de 1872, cuando el general Antonio Guzmán Blanco, masón de grado 33, decretó la extinción de los seminarios en todo el país, ordenando que sus bienes fueran transferidos primero a los colegios nacionales y luego a las universidades. Esta medida marcó el inicio de una de las etapas más difíciles para la formación sacerdotal en Venezuela. En respuesta a esta situación, el 23 de mayo de 1881, el recién nombrado obispo de Mérida, Monseñor Román Lovera, dirigió una carta pastoral a sus feligreses solicitando ayuda para reactivar la formación del clero. Como fruto de ese esfuerzo, se fundó el Colegio Episcopal de Mérida, una forma de intentar reactivar bajo el esquema del colegio episcopal la formación de candidatos a las órdenes. Adicionalmente, en 1884 se apoyó la creación del Colegio Sagrado Corazón de la Grita bajo la dirección del ilustrísimo presbítero Jesús Manuel Jáuregui Moreno. De este colegio, muy renombrado, y que va a ser fundamental en la historia eclesiástica venezolana, en tan solo 3 lustros egresaron 54 sacerdotes destinados al servicio de la diócesis de Mérida, lo que constituye un signo de renovación y esperanza en medio de la adversidad del ataque hacia las instituciones de formación eclesiástica. Pero recordemos que estos decretos de Guzmán Blanco también extinguían los conventos y las casas de religiosos y religiosas en todo el país. Aquí en Mérida fue afectada la casa, el convento de las Clarisas. Cuarta etapa, el seminario en reconstrucción, avanzando por el siglo XX, 1897-1979. El episcopado de Monseñor Antonio Ramón Silva, iniciado en 1895, marcó una etapa larga y fecunda en la historia eclesiástica de Mérida, que se prolongó hasta su fallecimiento en 1927. Desde los primeros años de su pontificado, mostró una firme preocupación por restablecer el seminario de Mérida, clausurado décadas atrás por la política guzmancista. Dado que aún estaba vigente en Venezuela la prohibición de abrir seminarios, Monseñor Silva gestionó con los padres dominicos de la isla de Curazao la instalación provisional de una casa de formación para el clero merideño. Con ese fin, adquirió un terreno en la población del Chapel-Hebel, en las afueras de Billestadt, donde se construyó un edificio entre 1897 y 1898 e instaló personalmente, se trasladó a la isla de Curazao, el nuevo seminario ese mismo año. Esta casa, dirigida por los dominicos holandeses, funcionó hasta 1901 y de ella egresaron 21 sacerdotes destinados al servicio de la diócesis. La precaria situación económica, junto con el levantamiento de la prohibición legal en 1900,
que impedía la existencia de seminarios en Venezuela, hizo posible el regreso del seminario a Mérida, donde fue reabierto en su sede tradicional bajo el nombre de Seminario San Buenaventura. Como ven ustedes, el nombre se conserva. Este seminario conserva su nombre original en los últimos 240 años de historia. Entre enero de 1912 y julio de 1914, la formación de los seminaristas fue confiada nuevamente a los padres dominicos, pues cuando el seminario regresa a Mérida en 1900, el seminario se encontraba bajo las manos del clero secular. Los dominicos holandeses permanecerían en la dirección del seminario hasta 1925, año en que volvió otra vez la responsabilidad de la dirección del seminario a manos del clero diocesano. En este año de 1925 asumirían la dirección los padres seudistas de la Congregación de Jesús y María, reconocidos por su carisma orientado a la formación de sacerdotes. Basta la pena recordar que para este momento existían sendos seminarios dirigidos por los seudistas, por ejemplo, en la vecina República de Colombia y en otros países de Hispanoamérica. No obstante, la alegría del arzobispo Silva por la reactivación se vio ensombrecida por una disposición eclesiástica que otorgaba al Seminario de Caracas la exclusividad de la formación de seminaristas mayores. Es decir, que el Seminario de Mérida durante este periodo, este primer cuarto de siglo del siglo XX, estaba fundamentalmente dirigida a la formación de seminaristas menores. Los seminaristas mayores, para formarse en el seminario mayor, debían salir de Mérida. De hecho, tengo entre las fotografías que pude adquirir en una investigación histórica que realicé en el seminario, en el Archivo Arquidiocesano de Mérida, tengo la fotografía de la generación de sacerdotes de 1913. Esa generación de seminaristas menores que recibieron formación en esta casa de estudios, en su mayoría salieron del país. Entre ellos estaban dos prelados que van a ejercer funciones importantes. Estaba Monseñor Silvestre Pernía Carrero, quien estudiaría en Roma, recibiría allí el doctorado, regresaría a Venezuela y trabajaría en la diócesis, en las parroquias del estado Táchira, específicamente en parroquias ubicadas en Pregonero, y luego posteriormente en Bailadores, donde actualmente se encuentra enterrado en el altar mayor. El otro personaje que salió a hacer sus estudios en Roma de esta generación de 1913 fue el que sería el cardenal Quintero. Bueno, tomando en cuenta esta limitación de las funciones académicas del seminario, el Seminario San Buenaventura entonces enviaba a sus estudiantes a distintas instituciones desde Roma hasta Caracas. Solo entre 1953 y 1960 el Seminario San Buenaventura volvió a funcionar como seminario menor y seminario mayor, bajo la conducción nuevamente de los padres eudistas, quienes continuarían al frente de la formación hasta 1971. Durante ese mismo proceso, la consolidación institucional y estructural, y bajo el pontificado de Monseñor Acacio Chacón Guerra, se alcanzó un hito significativo con la construcción de esta sede, aquí donde nos encontramos, la sede actual del seminario. Un proyecto que fue encargado en 1949 al arquitecto Manuel Mujica Millán, de origen vasco, reconocido por su destacada obra arquitectónica tanto en Mérida como en Caracas. Este edificio del seminario
junto con la Catedral Metropolitana y el Palacio Arzobispal, que fueron ampliamente restaurados, fueron inaugurados solemnemente en 1958 con ocasión del cuatricentenario de la ciudad de Mérida. Finalmente, en 1971, los padres eudistas cedieron nuevamente la conducción del seminario al clero diocesano, que durante casi toda la década de 1970 continuó con fidelidad la misión formativa de esta casa eclesial. Quinta etapa: el seminario en expansión y crecimiento, aterrizando el siglo XX, 1979-1991. En 1979, durante el pontificado de Monseñor Miguel Antonio Salas, quinto arzobispo de Mérida, los padres eudistas retoman la responsabilidad de la formación en el seminario, esta vez en colaboración con sacerdotes del clero diocesano. A partir de 1983 se restableció nuevamente el seminario mayor con la implementación completa del ciclo formativo en filosofía y teología. Como podemos ver, durante este periodo se va produciendo un proceso en el cual el seminario mayor se instala, vuelve a transformarse en menor y luego vuelve a ser características del seminario mayor, dependiendo un poco de la dinámica diocesana y de la capacidad del seminario para dar respuesta a la formación en estudios en el seminario mayor. A partir de 1983 se restableció el seminario mayor con la implementación completa del ciclo formativo. Finalmente, en 1988 fue ordenado el primer grupo de seminaristas que había cursado íntegramente sus estudios eclesiásticos en la histórica sede del Seminario San Buenaventura de Mérida. Sexta etapa: el seminario en los altos del siglo XXI, 1991-2025. La llegada en 1991 de Monseñor Dr. Baltasar Enrique Porras Cardoso como sexto arzobispo de Mérida dio continuidad al proceso de crecimiento del seminario. Durante su largo episcopado, que se prolongó hasta enero de 2023, el seminario ha visto egresar a varias generaciones de sacerdotes cuya formación fue perfeccionada en algunas de las más prestigiosas instituciones universitarias de Venezuela y Europa. Porque recordemos que desde que perdió a principios del siglo XIX la facultad de conceder grados menores y mayores en esa separación de la universidad del seminario, el seminario no pudo volver a otorgar títulos formales académicos. En este periodo, el Seminario San Buenaventura de Mérida se consolidó como una casa de formación de referencia en la región andina, fiel a su misión de preparar sacerdotes al servicio del pueblo de Dios. Asimismo, se fortalecieron tanto el acompañamiento espiritual como los aspectos académicos y pastorales, en estrecha comunión con el magisterio eclesial contemporáneo y con las orientaciones de la Santa Sede en materia de formación sacerdotal. La colaboración con los padres eudistas se mantuvo durante buena parte de esta etapa. Sin embargo, con el cambio de siglo, la dirección del seminario regresó a manos del clero diocesano. No obstante, se conservan los convenios de colaboración con los hijos espirituales de San Juan Eudes, cuya presencia en nuestro seminario ha sido una constante desde entonces. Estos cambios marcaron el inicio de una nueva fase de consolidación institucional. Desde el 17 de enero de 2023, el nombramiento de Monseñor Dr. Elisandro Terán Bermúdez Osa como séptimo arzobispo metropolitano de Mérida ha determinado el inicio de una nueva etapa en la arquidiócesis y para el propio seminario arquidiocesano. La llegada de un pastor formado en la espiritualidad agustiniana augura un fortalecimiento de la vida en comunidad,
la profundización intelectual y el compromiso pastoral en la formación sacerdotal. Todo indica que el carisma de San Agustín, que impulsa a amar la verdad y a vivirla con coherencia interior y compromiso apostólico, imprimirá sin duda un nuevo impulso a la vida formativa del seminario. Bajo su guía se vislumbra un camino de renovación, continuidad y profundización en la identidad eclesial, en estrecha comunión con las exigencias del mundo contemporáneo y la fidelidad al Evangelio. Fin de esta primera parte de la historia del Seminario de Mérida en 6 etapas. Comienzo de la segunda parte de esta conferencia bajo el título Misión actual del Seminario. En el contexto actual, el Seminario Arquidiocesano San Buenaventura de Mérida asume con renovado compromiso su misión fundamental, la formación integral de los futuros sacerdotes. Esta tarea se realiza desde la fidelidad a la tradición, pero iluminada por el espíritu renovador del Concilio Vaticano II, especialmente expresada en el decreto Optatam Totius y en el Ratio Fundamentalis Institutionis Sacerdotales. Dicha formación debe estructurarse sobre 4 pilares esenciales: la formación humana, espiritual, intelectual y pastoral. Se trata de formar pastores con corazón de Cristo, capaces de ejercer un liderazgo evangélico maduro, cercano y con profundo sentido de servicio. En tal sentido, Juan Pablo II, en la exhortación Pastores Dabo Vobis, vislumbra lo siguiente, cito: también en el 2000 la vocación sacerdotal continuará siendo la llamada a vivir el único y permanente sacerdocio de Cristo. Pero ciertamente la vida y el ministerio del sacerdote debe también adaptarse a cada época y a cada ambiente de vida. Por ello, por nuestra parte, debemos procurar abrirnos en la medida de lo posible a la iluminación superior del Espíritu Santo, para descubrir las orientaciones de la sociedad moderna, reconocer las necesidades espirituales más profundas, determinar las tareas concretas más importantes, los métodos pastorales que habrá de adoptar y así responder de manera adecuada a las esperanzas humanas. Fin de la cita. En el plano espiritual, la misión del seminario debe centrarse en cultivar una espiritualidad que tome en cuenta el amor concreto por la Iglesia. En este caso, con la Iglesia arquidiocesana y el compromiso con su realidad histórica, pastoral y cultural. En tal sentido, es necesario fortalecer en los seminaristas el sentido de pertenencia al clero arquidiocesano, la conciencia de su vocación como pastores del pueblo de Dios en medio de las regiones que les correspondan, y la fidelidad al magisterio de la Iglesia como garantía de comunión eclesial y de servicio a la verdad. Entre los retos más apremiantes que enfrenta hoy la formación sacerdotal, destaca obviamente la escasez de vocaciones en un mundo marcado por el secularismo y el individualismo, pues como reitera el documento Pastores Dabo Vobis en el número 8, cito: los jóvenes sienten más que nunca el atractivo de la llamada sociedad de consumo, que los hace dependientes y prisioneros de una interpretación individualista, materialista y hedonista de la existencia humana. La preocupación exclusiva por el tener suplanta la primacía del ser, con la consecuencia de interpretar y vivir los valores personales e interpersonales no según la lógica del don de la gratuidad, sino según la de la posesión egoísta
y de la instrumentalización del otro. Fin de la cita. La formación debe entonces constituirse como un camino de discernimiento vocacional, serio y gradual, que acoja a los jóvenes con sus búsquedas esenciales, sus dudas y potencialidades, haciendo reconocer en ellos un sentido de vocación de servicio. El Papa Francisco, en la exhortación Christus Vivit, recuerda que, cito, se les pide a los jóvenes una tarea inmensa y difícil. Con la fe en el resucitado podrán enfrentarla con creatividad y esperanza, ubicándose siempre en el lugar del servicio. Como los sirvientes de aquella boda, sorprendidos colaboradores del primer signo de Jesús, que solo siguieron la consigna de la madre: haced lo que Él os diga. Misericordia, creatividad y esperanza hacen crecer la vida. Subrayo esta frase: misericordia, creatividad y esperanza hacen crecer la vida. Fin de la cita. También se exige hoy la formación abierta al diálogo con la cultura contemporánea, que no se limite a defender verdades doctrinales, sino que sepa integrarlas con creatividad en los grandes debates de nuestro tiempo. El sacerdote del siglo XXI debe ser un puente entre la tradición y los desafíos del presente, como lo indica la Constitución Veritatis Gaudium, al invitar a las instituciones eclesiásticas a una, cito, valiente revolución cultural. Fin de la cita. La presencia activa en los medios de comunicación, ya sea en los tradicionales o en los digitales, constituyen ámbitos prioritarios. El seminario debe preparar a futuros presbíteros capaces de habitar estos espacios, a veces llamados ecosistemas. Estos ecosistemas con discernimiento, competencia y caridad, conscientes de que en ellos se juegan hoy muchas batallas por el alma de los niños, de los jóvenes y de los adultos. Una de las novedades más significativas de la misión actual del seminario es la conciencia creciente de que no basta formar eximios teólogos y avesados filósofos. Hoy se necesita formar levitas conectados con la realidad de un mundo que decidió apostar por lo que Juan Pablo II denominó la anticultura de la muerte. Entonces, requerimos pastores encarnados capaces de vivir y testimoniar el Evangelio en medio de los sufrimientos, preguntas y búsquedas del pueblo de Dios. Esto exige una espiritualidad pastoral enraizada en la escucha del pueblo de Dios, atenta al clamor de los vulnerables y al cuidado de la casa común. Parafraseando al Papa Francisco, el seminario debe ser, recalco, una casa de formación misionera, sinodal y en salida, donde la inteligencia espiritual, insisto, donde la inteligencia espiritual permita discernir las urgencias del mundo contemporáneo y ofrecer respuestas arraigadas en los valores trascendentales que brotan de la propia naturaleza humana. En este marco, la alfabetización digital y el discernimiento en ambientes culturales hostiles a la fe dejan de ser opcionales y se convierten en dimensiones esenciales para formar sacerdotes que no solo administren sacramentos, sino que iluminen, acompañen y transformen las realidades concretas de nuestra sociedad.
Otra de las novedades más urgentes en la misión del seminario hoy es la necesidad de formar seminaristas que conozcan profundamente la tradición, pero que también sean capaces de pensar el Evangelio desde nuevos lenguajes y desafíos del mundo contemporáneo. El estudio riguroso de los clásicos de la filosofía y la teología sigue siendo fundamental, pues ofrece raíces profundas. Sin raíces profundas el árbol no puede crecer. Sin embargo, no es suficiente. Vivimos en una época marcada por nuevas corrientes filosóficas, hermenéuticas críticas, antropologías posmodernas y paradigmas científicos y culturales que interpelan directamente a la fe. Ignorar estas tendencias plantearía una desconexión con la cultura. Por ello, el seminario está llamado a ser también, voy a subrayar esta frase, laboratorio de pensamiento. El seminario debe ser laboratorio de pensamiento, donde se dialogue así como con los autores de la tradición, de la filosofía y de la teología, con nuevos autores y pensadores contemporáneos como Charles Taylor, Byung-Chul Han, Adela Cortina, Nick Bostrom, solo por mencionar algunos. Zygmunt Bauman, Jürgen Habermas, o incluso voces del pensamiento ecológico y el digital. Hoy en día tenemos filósofos que están abordando los temas cada vez más complejos de la inteligencia de la inteligencia humana frente a la inteligencia artificial, en un mundo cada vez más imbuido en las tecnologías digitales. Subrayo lo siguiente: formar presbíteros capaces de discernir con lucidez y fidelidad lo nuevo, sin perder lo esencial de la tradición, es uno de los mayores retos y a la vez una promesa para la Iglesia del siglo XXI. El horizonte formativo de los seminarios en este nuevo siglo adquiere especial relevancia la promoción de una cultura de la paz. No en vano, en sus primeras palabras, desde la logia de las bendiciones de la Basílica de San Pedro, el pasado 8 de mayo, día de su elección, durante la bendición apostólica Urbi et Orbi del Papa León XIV, el Papa León XIV comenzó su mensaje invocando, cito, la paz sea con ustedes. Más adelante, el Papa añadió, esta es la paz de Cristo resucitado, una paz desarmada y desarmante, humilde y perseverante. Proviene de Dios, de un Dios que nos ama a todos incondicionalmente. Fin de la cita. Esta frase de inicio del pontificado de León XIV es una frase que merece una hermenéutica particular por su profundidad e implicaciones no solo teológicas sino filosóficas. Y es que en un mundo herido por múltiples formas de violencia física, estructural, simbólica y cultural, el sacerdote está llamado a ser un auténtico artesano de comunión y reconciliación. Subrayo, artesano de comunión y reconciliación. Esta dimensión exige que el proceso formativo en el seminario integre no solo una sólida preparación teológico-filosófica y espiritual, sino también herramientas de análisis social, herramientas fenomenológicas, por ejemplo, herramientas de mediación comunitaria y resolución de conflictos. Formar sacerdotes para la paz implica cultivar una sensibilidad ética y pastoral
capaz de leer con inteligencia los desafíos actuales, denunciar las injusticias con claridad en un tono profético y anunciar caminos de fraternidad. Inspirados en la doctrina social de la Iglesia y en las orientaciones del magisterio, los seminaristas deben ser formados para ejercer una presencia profética, pero no polarizante, que testimonie la posibilidad de una humanidad reconciliada, más justa y solidaria. Así, el seminario se convierte también en escuela de paz, al servicio de una iglesia que desde el altar hasta las periferias busca ser fermento de unidad en medio de un mundo fragmentado. Finalmente, y para concluir esta intervención del día de hoy, debemos reiterar que el seminario sigue siendo el corazón vivo de la arquidiócesis, el lugar donde se forjan los pastores del mañana. Su vitalidad es signo de esperanza para la Iglesia, porque sin sacerdotes formados integralmente, el anuncio del Evangelio y la vida sacramental se debilita. La misión del seminario en este sentido es insustituible: ser cantera de servidores para el pueblo de Dios, animados por la fidelidad, la identidad eclesial y una apertura permanente a la dimensión misionera de la Iglesia. Señoras, señores, gracias.